saludo muy especial para ti en esta hora. Bienvenido, bienvenida a este tu canal, El Mensaje Final de Dios. Esperamos que este estudio acerca de la herida mortal de la bestia sea de bendición para tu vida. Recordemos que nos reunimos en este canal y comparto este material con el fin de que sea de bendición maravillosa para tu vida y puedas conocer la verdad y puedas vivir la experiencia del mensaje final de Dios, que es la verdad presente para estos últimos días. Así que no lo olvides, quien te habla, un servidor, Ismael Carvajal, y esperamos que este mensaje y este material pueda llegar a otras personas. Por eso te invito a darle like, a compartirlo, a difundirlo y a que te suscribas, porque es la manera en que apoyas gratuitamente este canal para que cada día podamos crecer y ser de bendición para otros. Te invito a que te unas conmigo, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien dirija este estudio de esta hora. Te damos gracias, amado y poderoso Padre Celestial, por darnos este privilegio de estar reunidos a través de este medio y poder conocer a profundidad esta maravillosa verdad de tu palabra y de los eventos finales que han de ocurrir en la historia de este mundo en preparación para tu segunda venida. Ayúdanos, oh Dios, a comprender estas profecías para que no seamos tomados por sorpresa y podamos estar preparados para lo que venga en tu nombre, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas. Guíanos a través del Espíritu Santo. En el nombre eterno y poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Sí, mis amados, como lo dije, vamos a estudiar acerca de la herida mortal de muerte de la bestia. De esa bestia que muestra el libro de Apocalipsis, de ese poder que habría de surgir en la última etapa de la historia de este mundo. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, que es donde vamos a estudiar en este momento. Y vamos a mirar que allí nos muestra el surgimiento de dos bestias al final de la historia de este mundo. Y vamos a mirar las características de ellas y vamos a ver y a identificar quiénes son esas bestias. Miré, dice el versículo 1, miré y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemias. Así que esta bestia que sube del mar representa a un poder mundial que sería regido, dice allí, por 7 cabezas. 7 cabezas. Así que, de una manera especial, estos poderes que han surgido han sido poderes mundiales. Y son 7. ¿Quiénes son esos 7 poderes que han regido el mundo desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy? Y de una manera especial prefigurado por el mar, que sube del mar, y vemos que la palabra del Señor nos muestra que los mares o las muchas aguas representan a multitudes, a cantidad de personas sobre las cuales ejerce poder estos imperios mundiales. Vamos a mirar si así lo dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 versículo 15, 17-15. Dice, también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y de una manera especial, esta bestia que sube del mar y que tiene 7 cabezas, mostrando cómo a través de los siglos el mundo ha sido regido de una manera especial por 7 poderes, pero que al final de la historia de este mundo, estos poderes se reflejarán en uno solo,
el último imperio va a tener de una manera especial las características de esos poderes que han surgido y finalmente han dejado de existir. ¿Y cuáles son esos poderes? O esas 7 cabezas, ¿a qué poderes representan mundialmente que han habitado y que han surgido y que han sido apoyados por muchedumbres y por multitud de personas? Pues el primer poder que siempre se ha opuesto, ya que al analizar profundamente y al ir hacia adelante vemos que este poder hará guerra contra los hijos de Dios. En otras palabras, los poderes que han surgido en la historia de este mundo a nivel mundial se han opuesto al Dios eterno. Han ido en contra de la voluntad de Dios y han hecho guerra contra los hijos de Dios. Se han constituido en enemigos de Dios. Y saben, el primer poder que aparece en la historia de este mundo fue Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto? 430 años y el Señor los libertó. Después apareció el poder de Asiria, grandes enemigos del pueblo de Dios. Y cómo Dios tuvo que sostener a su pueblo a través del cuidado protector de sus ángeles. El tercer imperio fue Babilonia. Ese imperio grande y majestuoso. El cuarto fue Medo-Persia. El quinto Grecia. El sexto, bajo el imperio de Roma imperial, fue que Jesús nació. Un imperio cruel, lleno de grandes maldades, y a través del cual Jesús fue crucificado finalmente por orden de Poncio Pilato. Fue crucificado y bajo la jurisdicción del imperio romano. Y por último, Roma papal, que es la última fase o el último imperio que procede de la misma Roma imperial, ya que Roma imperial se divide en 2 fases. Roma imperial, la primera fase, Roma papal, la segunda fase. Y este último imperio, Roma papal, el imperio romano papal, quien surgió de una manera especial en el año 457 después de Cristo, a través de las 10 tribus bárbaras. Vemos que esta bestia tenía 10 cuernos, los 10 reyes en los cuales se dividió el imperio anterior, que fue el imperio de la Roma imperial. Se dividió a través de las 10 tribus bárbaras, y de esas 10 tribus bárbaras, dice el libro de Daniel, salió un cuerno pequeño. Salió un cuerno notable que acabó con 3. 3 de las 10 tribus desaparecieron para surgir el cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño representa el último poder mundial que se habría de levantar y que habría de gobernar cierto tiempo en la historia de este mundo. Y vamos a mirar que después de ese tiempo iría a recibir una herida mortal. Le sería quitado el poder en cierto tiempo. Y vamos a mirar si esto señala a la Roma papal. ¿Por qué? Porque dice aquí que tenía 10 cuernos y en sus cuernos tenía diademas. Sobre sus cabezas nombres blasfemos. Simboliza las diademas, simboliza realeza, simboliza soberanía. Y toda la soberanía, la realeza le fue entregada a ese cuerno, que acabó con 3, como lo dice en Daniel capítulo 7, versículo 7 y 8, dice que este cuerno que salió, dice que destruyó a 3 tribus bárbaras que se le opusieron, fueron destruidas. Y finalmente este cuerno que simbolizaba Roma papal surgió en el año 508. Ya los emperadores dejaron de mandar. Los emperadores acabaron la dinastía hasta allí. Y allí donde se sentaban los emperadores se empezó a sentar el nuevo jerarca del imperio romano papal, que fue el Papa. Y por eso la profecía muestra que esto fue así, y la historia corrobora la iniciación de este último imperio, que vea cómo lo señala y qué características tenía esta bestia. Dice: la bestia que vi, versículo 2,
era semejante a un leopardo. Sus pies eran como oso y su boca hablaba como león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Y en dónde aparecen esas bestias? El oso, el león, el leopardo. Vamos a Daniel capítulo 7 y vamos a mirar que esta bestia iría a surgir con las mismas características de las bestias anteriores. Iría a copiar los imperios anteriores, ciertos rasgos de estos imperios serían copiados por esta bestia que surge del mar en la última etapa de la historia de este mundo, que se extiende hasta el fin. Después de esta bestia no surgirá otra más. La Biblia nos muestra, y ahorita vamos a mirar, que esta bestia surgiría en la última etapa y que iría a recibir una herida de muerte, pero que no desaparecería por completo, porque esa herida de muerte al fin de los días sería curada. Vamos a mirar por qué se menciona el leopardo, el león y el oso. ¿A qué hace referencia? Dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 dice que él vio, versículo 5 y versículo 4, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. La segunda, dice, era una bestia semejante a un oso, versículo 5. La tercera, semejante a un leopardo, versículo 6. Y luego la bestia terrible y espantosa, y de las cuales dice que finalmente de entre ellas tenía 10 cuernos, y de entre los 10 cuernos salió uno que arrancó a 3. Versículo 8, y este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes insolencias o blasfemias. Y lo mismo, las mismas características tiene la bestia que sube del mar en Apocalipsis. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que esta última bestia o este último poder tendría características de los anteriores poderes que han habitado en la historia de este mundo. Y vamos a ver cómo se aplican en Roma papal. Ya hemos identificado que Roma papal es la última bestia. Y vamos a mirar por qué. Y por qué dice que esta bestia tenía o era semejante a un leopardo, a un oso y a la boca del león. ¿Por qué semejante a un leopardo? El leopardo prefiguraba al imperio griego que habitó en esta tierra. Y del imperio griego, la última bestia, que es Roma papal, le copió el sistema de adoración a través de imágenes e ídolos e invocación de los santos. Pregunto, ¿qué imperio, qué iglesia a nivel mundial adora de esa manera? Solo la iglesia romana papal. La iglesia romana papal. Y esa copia del sistema de imágenes vino del imperio griego. ¿Recuerdan los dioses griegos? Toda esa mitología fue introducida dentro del imperio papal. El papado copió eso como característica del imperio que simbolizaba al leopardo. ¿Pero qué copió del imperio que simbolizaba al oso? El oso representaba, mis amados, representaba a los medos y a los persas. Y de los medos y de los persas copió el culto y la adoración al día del sol o el día domingo. El antiguo culto persa llamado el mitraísmo dedicaba el primer día de la semana. Así que la adoración al sol no surgió en sí en el año 323 a través de Constantino. Viene de el culto y de adoración que fue copiado del sistema de adoración de los medos y los persas, quienes dedicaban el primer día de la semana a la adoración del sol, a la adoración del dios Mitra o el dios sol. Tremendo, mis amados. Pero ahora vamos a mirar una tercera característica que tendría la bestia que sube del mar o de las aguas. Y dice que tenía boca de león. Tenía boca de león.
Pues este león representaba la primera bestia que vio Daniel en Apocalipsis 7 y esa bestia representaba a Babilonia. ¿Qué característica tomó de Babilonia? A tal punto que la representa como una boca de león. Pues de Babilonia copió la pretensión y el orgullo. Cómo este pecado llevó a este rey de Babilonia a creerse por encima de Dios, a jactarse de su poder, de que fuera de ese poder no habría otro. Y esta característica la copió el imperio romano papal. Ellos quitaron a Dios y se colocaron por encima de Dios. Ellos suplantaron la autoridad de Dios y aún ejecutaron órdenes y leyes fuera de las establecidas por Dios. Cuando solo Dios puede abolir mandamientos, cambiar mandamientos, ellos se tomaron la autoridad y el atrevimiento de suplantar las órdenes divinas y de modificarlas. Tremendo, mis amados. La escritura en Daniel decía que este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y eso fue lo que trató de hacer y lo que ha tratado de hacer hasta el momento y hará hasta el final. Suplantar la ley y la voluntad de Dios por encima. Ellos han de colocar esta ley como lo hizo finalmente Satanás. ¿Y quién está detrás de todo eso? Dice, y el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Por eso dice que esta bestia tiene diademas. Tiene diademas sobre sus cabezas que representan autoridad, que representan poder y el trono. Tremendo, mis amados. Por eso este imperio en el año 538 recibió autoridad absoluta y mandó a matar por 1260 años a todos los que se opusieran contra este imperio. Fueron los años de mayor oscuridad para la palabra de Dios, porque fue quitada y fue encadenada. Y el mundo de ese entonces vivió en completas tinieblas a la palabra y a la voluntad de Dios. Y quienes se atrevían a hablar en contra de este imperio eran tratados como herejes y eran muertos y torturados para que se retractaran de la fe. En primer lugar, eran torturados a través de instrumentos de tortura terrible. Y vamos a mirar algunos de esos instrumentos que eran utilizados en la Edad Media para torturar y para matar a aquellos cristianos que permanecían en la fe pura. Miles tuvieron que huir de las ciudades hacia los altos Pirineos, hacia los campos, hacia las montañas. Hombres que estaban dispuestos a sacrificar su propia vida, como en el caso de Juan Hus y Jerónimo, que fueron quemados vivos en la hoguera. No importa cuántos instrumentos utilizaban, miles estaban dispuestos aún a dar su vida por permanecer en la fe y no retractarse. Extraordinario, mis amados. Estos 1260 años fueron terribles y esto lo describe los siguientes versículos. Dice, vi que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Durante 1260 años. Vamos a leer el versículo 5 para mirar qué fue lo que sucedió en ese periodo de 1260 años. Dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad de actuar por 42 meses. Y esos 42 meses literalmente son 1260 años. Antiguamente los meses en el calendario judío eran de 30 días. 30 días por 42 meses son 1260 días. Y 1260 días proféticamente, día por año, son 1260 años. ¿Y qué sucedió en esos 1260 años? Dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se estableció un sistema de adoración falso.
el santuario celestial fue echado por tierra a través de un santuario terrenal, a través de un sacerdocio terrenal. Todo ese sistema sacerdotal de la Iglesia Católica, del imperio papal, fue o es un sistema falso, contrario al verdadero sistema que el Señor dirige en el santuario celestial y que apunta a Jesús como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Todo eso fue sustituido por el papado en una falsa adoración al sistema que estaba dirigido y ordenado por esta bestia que habría de reinar durante 1260 años. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tremendo, mis amados. Cómo este imperio, y usted lo mira en la historia de este mundo, cómo este imperio hizo y deshizo en el tiempo de la Edad Media. Desde el año 538, donde empieza la Inquisición, y se le llama Santa Inquisición, que de santa no tiene nada porque fue el periodo más criminal y más oscuro, donde se le daba muerte sin piedad a los verdaderos hijos de Dios, a los santos, como lo dice aquí, y se le permitió vencerlo. Fue un tiempo de gran prueba para los hijos de Dios que permanecieron fieles en ese tiempo tan terrible. Y por eso este imperio solo habría de gobernar 1260 años. ¿Saben por qué? Porque luego vendría una herida de muerte. Le sería quitado el poder. Y sí, mis amados, durante 1260 años, que se cumple desde el año 538 hasta el año 1798, fue en ese año, mis amados, donde este imperio de Roma papal recibió la herida de muerte. Recibió esa herida de muerte. El poder le fue quitado al papado en el año 1798. ¿Cómo ocurrió? Los franceses llegaron a la conclusión de que la Iglesia Católica Romana era su enemiga. Y por eso el ejército de Napoleón entró a Italia y derrotó por fin al papado. Berthier, el general Berthier, tomó prisionero al Papa Pío VI en el año 1798. Y si usted mira en la historia, fue en el año 538 donde este poder empezó y se le dio la mayor autoridad para hacer lo que quisiera. Y desde el año 538 sume 1260 años y da exactamente la profecía hasta el año 1798, donde esta bestia, que es el imperio romano papal de ese entonces, recibió una herida de muerte. El poder le fue quitado. El papa fue cautivo. Y en ese mismo año, el imperio, podríamos decirlo, las tropas francesas le quitaron la autoridad al poder romano. Este Papa Pío VI fue hecho prisionero por Berthier. Y este pontífice murió al año siguiente, siendo prisionero. Este papa fue llevado y el poder de este imperio europeo quedó quebrantado. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo será sanada esa herida? Porque aquí dice el versículo 3, vi que una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Cuándo sería sanada la herida de la bestia? Saben, mis amados, la sanidad de esa herida ya casi se está completando. Muy pronto, este imperio romano papal, y ya lo estamos mirando cómo se están unificando, cómo todos los poderes se están uniendo en un nuevo orden mundial. El COP27, la Agenda 2030 ya se está llevando a cabo y miles se están uniendo a este movimiento ecuménico. Y ya casi se le da nuevamente autoridad a este imperio para que haga y deshaga como lo hacía en la Edad Media. Cuidado, mis amados. Cuidado, porque
nuevamente este poder recobrará su autoridad y va a actuar de la misma manera. Quizás ahorita no. Quizás vemos una fachada. Quizás vemos que hay un método de camuflaje como el camaleón. Pero finalmente desarrollará la misma metodología porque el mismo espíritu, quien está detrás de ello, que es el espíritu de Satanás, finalmente ejercerá todo su poder contra aquellos que se opongan a este nuevo imperio, que en realidad no es nuevo, sino que recobrará vida nuevamente para gobernar a nivel mundial. ¿Cuándo empezó a sanarse la herida mortal? Entonces, si fue dada la herida y recibió una herida de muerte, al quitársele el poder, significa que iba a llegar un momento en que poco a poco iba a recobrar nuevamente su poder. ¿Cuándo empezó a recobrar el imperio romano o Roma papal? ¿Cuándo empezó a volver a recobrar el poder que ahora tiene y que va en aumento? Mis amados, la herida mortal que fue ocasionada al papado en el año 1798, esta herida, dice el conflicto de los siglos, la página 565, dice: tanto el viejo como el nuevo mundo se le tributaría homenaje al papado por medio de honor y se conferiría la institución del domingo, la cual descansa únicamente en la autoridad de la Iglesia romana. Tremendo, ¿cómo se cumplió? Y ahora vea cómo termina. La curación de la herida mortal del papado ha venido creciendo lentamente. Después de ser un imperio reconocido, sufrió una herida de muerte, casi muere, pero nuevamente está volviendo a recuperarse. Y ese proceso empezó el 11 de febrero, escucha esa fecha, el 11 de febrero del año 1929. ¿Qué sucedió ese día? Benito Mussolini restituyó un poder temporal para el papado. Dice allí que volvió a ser jefe de Estado oficialmente. Benito Mussolini finalmente da autoridad y establece al papado que va avanzando en su recuperación y que las naciones del tercer mundo, como las naciones occidentales, se van uniendo a través de reuniones que se están haciendo a nivel mundial y de acuerdos que ya se están firmando para la unificación de un solo imperio mundial. Mis amados, proféticamente el Señor muestra, deseado de toda la gente, es página 776, vea lo que dice. Dice allí: la bestia representa el papado. Ejerce el poder perseguidor durante 1260 años, a fin de los cuales nos es representada como yendo en cautiverio. Lo que hizo de ella un poder perseguidor fue la unión de la iglesia con el Estado. Y hermanos, eso volverá a surgir. Por eso al final surgirán, cuando leemos Apocalipsis capítulo 13, dice que va a surgir otra bestia que sube de la tierra y prefigura este poder civil que va a darle autoridad a la bestia que sube del mar, que es el papado, que es la que recibió la herida mortal en el año 1798. Y estos dos se van a unir para que finalmente el papado vuelva a tener autoridad civil a través de la segunda bestia que representa a Estados Unidos, para ejercer leyes que vayan en contra de la voluntad de Dios y a favor de este imperio que volverá a recobrar su facultad después de ser sanada la herida de muerte. Dice: lo que hizo de ella un poder perseguidor fue la unión de la iglesia con el Estado. La Edad Media atestigua sus funestos efectos tanto sobre la iglesia como sobre el Estado. Y ya vimos lo que se hacía en la Edad Media, terrible. Hermanos, vendrán tiempos donde la iglesia nuevamente se unirá con el Estado. Vienen esos tiempos y ya lo vemos,
porque Apocalipsis capítulo 13 dice, el versículo 15 prefigura ese tiempo, dice, se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo aquel que no la adora. ¿Y cuál es la imagen de la bestia? Pues la metodología, lo que representa la bestia, la unión del poder político con el poder civil y cómo a través de esas leyes se infundirá vida nuevamente al poder de la bestia. La profecía declara, y quiero terminar con esto, deseado a toda la gente, página 781, escucha. Los que no saben estas cosas pueden tratarlas como increíbles, mas si tan solo quieren investigar, pueden comprenderlas. A pesar de todo, Dios cuidará a los fieles. No necesitan temer. Los que corren peligro son los perseguidores, no los perseguidos. Alabado sea el Señor. Aunque habrá persecución en los últimos días de la historia de este mundo, aunque este imperio recobrará nuevamente su poder y su herida será sanada, el Señor advierte que la ira de Él vendrá sobre este imperio mundial. Y quienes corren peligro son los que formen parte de este imperio babilónico, de este imperio papal que va a surgir nuevamente en el escenario a nivel mundial. Ese día está por llegar. Todas las cosas se están alineando para que eso suceda. El Señor no lo ha permitido por misericordia a ti y a mí. Quizás tú no conoces esta verdad. O quizás la conoces y no la has compartido todavía. ¿Qué esperas para hacerlo? Para que otras personas puedan ser inquietadas, puedan investigar por su cuenta y puedan darse cuenta de lo que pronto ha de venir sobre este mundo. La bestia recobrará su poder, el papado volverá otra vez a la cima, pero será por poco tiempo porque el Señor le pondrá fin para siempre a este poder y a aquellos que finalmente se unan a él en apostasía. Que Dios nos ayude para que no caigamos en las garras de este poder imperial mundial, sino que seamos fieles a los mandamientos de Dios y el Señor desde el cielo pueda decir, como dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia, para cuando sea necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, podamos permanecer en pie aún hasta la muerte. Si deseas que esa sea tu experiencia, necesitas empezar a tener hoy una verdadera relación con el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Te gustaría? Vamos a orar para que Dios nos ayude a que eso sea una realidad antes de que vengan los tiempos de apuro y de peligro que están por llegar. Padre, gracias por este mensaje, porque a través de esta profecía podemos entender cuán cerca está tu venida y en especial por qué debemos prepararnos para los tiempos que vendrán, que serán tiempos peligrosos, pero no hay nada que temer para aquellos que confían en ti, Señor. Danos paz, seguridad y danos el poder para cada día ser fieles a tus mandamientos y poder vivir esa experiencia a tal punto que nada nos pueda mover y que no seamos de los que finalmente van a apostatar de la fe, sino seamos de los que cada día son fieles a ti y permaneceremos así hasta el fin, porque el Espíritu Santo ha transformado y nos ha asegurado para la redención en el día final. Que esa sea la experiencia de todos aquellos que han de oír este mensaje y que lo están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, no olvides compartir este mensaje ya que es de vida o de muerte. No olvides darle like, hacer tu comentario que también me ha de beneficiar y ha de promover este video para que otros puedan llegar a este conocimiento de la verdad. Que la bendición de Dios te acompañe y gracias por quedarte hasta el final. Un feliz día es mi deseo y también mi oración.